Palacio de Gobernación. Conozca la respuesta del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, a quienes cuestionan su precandidatura para la reelección junto a Nayib Bukele. De polémico catalogó el cardenal Gregorio Rosa Chávez el tema de la reelección presidencial. El religioso también reaccionó a la reducción de municipios. Organizaciones siguen denunciando miles de desapariciones ocurridas entre los años 2019 y 2022. Entérese a qué atribuyen que este delito no se logre controlar. Pese a que fue declarada finalizada la pandemia de COVID-19, miles de personas siguen muriendo en el mundo por síntomas prolongados del virus. Sobre este tema abordamos a un médico especialista. A nivel regional tenemos información sobre la situación en Honduras a 2 días de ser decretado toque de queda y otras medidas de seguridad por la escalada de violencia en la vecina nación. Muy buenas noches, bienvenidos. Los saluda Roxana Webb. Vamos a comenzar con la información. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, defendió la reelección y su inscripción como candidato por Nuevas Ideas para 2024. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, justificó nuevamente la reelección de su cargo y del presidente para el 2024. Argumentó que es totalmente constitucional al responder ante los señalamientos sobre lo que establece la Carta Magna sobre aspirar nuevamente al Ejecutivo. Estudien la Constitución, que la lean, que conozcan el artículo 152, numeral 1, que lo relacionen con la Constitución de 1962, porque la mayoría de los que opinan que es inconstitucional es porque no han leído la Constitución y no conocen la historia constitucional de este país de 1962 a 1983. Ulloa dijo que de ser electos una vez más por la militancia de Nuevas Ideas en las elecciones internas, el siguiente paso sería inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral y según lo establece la Constitución del país, el 1 de diciembre del 2023, él y Nayib Bukele deberán dejar sus cargos para dar paso a los delegados a la presidencia. Sin embargo, el vicemandatario desconoce si ya existen las personas que lo sustituirán. Pues de mi conocimiento no sé, he estado muy atareado en las tareas de la vicepresidencia. El presidente va a decidir también cuántos y quiénes van a ser los que van a ir en las ternas que se enviarán a la Asamblea Legislativa para que sea la Asamblea la que elija al primero y el segundo designado a la presidencia de la República. Por ahora es una decisión que el presidente la va a tomar en su oportunidad. Las declaraciones fueron brindadas durante la entrega de las obras del Estadio Las Delicias en Santa Tecla, otro de los escenarios deportivos que se remodeló para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Este es un informe de Aldair Tadeo. Y el cardenal de la Iglesia Católica, Gregorio Rosa Chávez, también dio su postura ante la reelección presidencial y la reestructuración municipal en El Salvador. La reelección presidencial es un tema polémico, el cual podría generar debates entre las dos posiciones que existen ante esta decisión. Es como se refirió el cardenal Gregorio Rosa Chávez a la inscripción como precandidato a la presidencia de Nayib Bukele el pasado fin de semana. Es un tema polémico, ciertamente, que el debate va a ser un debate muy intenso, ¿verdad? Hay dos posiciones. Ciertamente el tema va a tener mucha atención. Esperemos que aprendamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. En cuanto a la medida de la reorganización municipal a nivel nacional, aseguró que no es la decisión adecuada por parte del legislativo. Dice que esto podría provocar poca eficiencia y menos atención en los sectores más alejados del centro. Aleja la periferia del centro. La periferia va a sufrir con esta visión, ciertamente, porque va a haber una gran burocracia, muy poca eficiencia. La gente más pobre va a sentirse mucho más desprotegida, eso es obvio. La Iglesia propone que el local se fortalezca y de ahí llegar a lo global. Las políticas públicas son globales, ¿verdad? Pero se concretan en lo concreto, en lo local, en lo pequeño. Esa visión es la que la Iglesia sostiene y parece totalmente obvia, pero
creo que esta decisión va a mostrar pronto que no es la más adecuada. Y ante la propuesta de la Ley Reguladora de Tarifas por Servicios que prestan el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro aprobada por la Comisión Económica, aseguró que continúan estudiando el tema y las disposiciones que la normativa contiene. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Conoce el nuevo jabón Venza, aroma, suavidad y protección para toda la familia. Para los comicios del próximo año se instalarán 1.595 centros de votación, 8.821 juntas receptoras de votos y además imprimirán 25 millones de papeletas. Así lo aseguró el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero volvemos con más. Continuamos. El director ejecutivo de FESPAD se refirió a diversos temas, entre estos el número de desaparecidos en el país que supera los 6.000 desde el 2019. Conozcamos también qué dijo sobre el uso de armas de fuego. Son 6.443 personas desaparecidas las que se reportaron en el país de 2019 a 2022, según un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, conocida como FESPAD, el cual también refleja que de estos casos el 37% se encuentran abiertos dentro de la Fiscalía General de la República. Las víctimas en la investigación que se hizo son recurrentes. La actividad investigativa es casi nula y la poca que se está realizando es a demanda de ellos. Las víctimas dicen, mire, si lo que está en el expediente es lo que yo le he dado al fiscal, la inspección o la conversación con algunos testigos que ha hecho la policía es porque yo le he mencionado que, ¿verdad? Entonces, la actividad investigativa en los casos de desapariciones lamentablemente está paralizada. Según Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD, existen dos razones por las cuales este delito no se ha logrado controlar, que son: una, por la indiferencia de los gobiernos, y es importante porque fíjese, en el informe se menciona que desaparecidos han habido desde 1932. O sea, no es el gobierno del ciudadano Bukele el que ha generado esto y además la indiferencia, no. Y la otra razón por la que se mantiene esta problemática es por la impunidad. Nosotros, si no me equivoco, hay una sola persona condenada por desaparición. En otro tema, mencionó que el 70% de los delitos en El Salvador son cometidos con armas de fuego. Y es que de acuerdo con la institución, más de 526.000 armas recibieron licencia de portación entre 2006 y 2020. De estas, el 53% circulaba de forma ilegal. Por lo que durante la Semana Mundial de la Acción contra la Violencia Armada, lanzaron la campaña Súmate al llamado por un El Salvador desarmado. Teniendo tanta incidencia las armas en los delitos, debería el Estado y Gobierno de El Salvador controlarlo. Entonces, nosotros en esta campaña estamos haciendo esa sensibilización. La campaña es para que el pueblo salvadoreño se una para que evitemos la violencia de las armas. Además, mencionó que junto con otras 2 organizaciones adquieren el material de las armas que son decomisadas y destruidas para enviarlas a Suecia, donde son transformadas en otros objetos. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hecho. Tras un allanamiento realizado a una vivienda en la colonia Guadalupe, en Metapán, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil incautaron 10.300 paquetes de cigarrillos en calidad de contrabando que se encontraban al interior de 3 vehículos listos para ser comercializados. De acuerdo con las autoridades, el monto en impuestos evadidos al Estado por la venta de estos productos asciende a más de $400,000. Mini Talentos de Plaza Mundo tienen más de $500 en premios. Tienes hasta el 14 de julio para inscribir a tus peques. Ahora contarles que un informe internacional revela que El Salvador gastó miles de millones de dólares para combatir la violencia en 2022, pero indicadores como los homicidios han bajado, no solo en el país, sino también en la región.
El impacto económico que tuvo la violencia durante el 2021 para El Salvador representó un gasto de $8.848.350.227, de acuerdo con el último informe del Instituto para la Economía y la Paz actualizado a 2023. Los datos reflejan que en 2022 los costos directos e indirectos de atender la violencia incrementaron más del 100%, costándole al país la suma de $12.543.727.590, posicionando al territorio en el 13º lugar del ranking de costos económicos de la violencia de acuerdo con su Producto Interno Bruto. Pero si hablamos sobre los niveles de paz que hay en El Salvador, el informe del IEP nos posiciona en el puesto 122 del índice de paz global, siendo superados por Egipto, Honduras y Arabia Saudita, mientras que Islandia fue calificada como la nación con mayor paz en el mundo, posicionándola así en el primer lugar. Pero en la región centroamericana y el Caribe, el instituto revela que en 2023 la paz se deterioró en Panamá, Honduras, El Salvador y Haití, mayoritariamente por el detrimento de la inestabilidad política y las relaciones con los países vecinos que se vieron afectadas en un 5.3%. Y es que con respecto a la inestabilidad política, esta se deterioró el año pasado en 59 países, mayoritariamente en naciones como Israel, El Salvador, Malawi y Burkina Faso, mejorando esta situación en solamente 22 países. Pero en cifras positivas, la región centroamericana fue una de las que tuvo mejoras, reduciendo en $3.000 millones el impacto de los homicidios y la violencia en 2022, como lo es el caso de El Salvador, que pasó de una tasa de homicidios de 103 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7.8 por cada 100.000 habitantes en 2022. Fernando Morales. Un informe reveló que solo en Europa a la semana mueren al menos 1.000 personas por COVID prolongado. Conozca más de esta condición y cómo puede ser tratado. Luego que finalizara la emergencia por la pandemia, muchas personas aseguran haber quedado con síntomas similares a los del COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, podría tratarse de COVID prolongado, que es provocado principalmente por las secuelas que dejó el coronavirus en el cuerpo. Hablamos con un infectólogo, quien nos detalló cómo se desarrolla en el cuerpo. Un COVID prolongado, COVID largo, es cuando aparecen síntomas de 3 meses después de haber sufrido una infección por COVID, ¿no? Y que tienen al menos una duración de 2 meses sin explicación alguna, ¿no?, acerca de estos nuevos síntomas que han aparecido. Cabe destacar que el COVID prolongado no es detectable a través de una prueba, sino a través de un diagnóstico médico, ya que se trata de las secuelas que dejó el virus en el cuerpo. No hay un examen que yo le pueda decir, usted tiene COVID prolongado, un examen de sangre, es la evaluación médica. Eso le va a salir negativo, ¿verdad? Porque recuerde que este paciente ya pasó la infección aguda por el COVID. Hoy estamos viendo secuelas del COVID que él tuvo. Y otras manifestaciones ahí para aprovechar las pulmonares. Yo puedo quedarme con dificultad para respirar, sobre todo si tuve una neumonía por COVID. Mis pulmones pueden estar dañados y eso puede alterar mi calidad de vida, que yo ya no pueda llevar a cabo mis actividades de manera regular. Pero, ¿qué síntomas presenta una persona cuando tiene COVID prolongado? No, cada quien puede llegar a tener diferentes molestias, ¿no? Molestias tan generales como un agotamiento fácil. Puede yo tener incluso alteraciones del sabor, ¿verdad?, del olor. Pueden ser estas situaciones como tan diversas como que yo desarrolle arritmias cardíacas posterior a un COVID. El tratamiento de estos síntomas va a depender de los malestares del paciente, ya que no se trata el COVID, sino las afecciones y patologías que deja el virus en el cuerpo. Solo en Europa se registra al menos 1.000 muertes semanales a causa de síntomas posteriores al coronavirus, y no hay un grupo específico, ya que afecta a la población en general. Moisés Bonilla, McCormick. La Iglesia Católica realizará diferentes actividades en conmemoración al centenario del natalicio de Monseñor Arturo Rivera y Damas, quien en vida
Fue obispo de Santiago de María y arzobispo metropolitano de San Salvador. Estos eventos darán inicio en el mes de julio con el objetivo de recordar a la población su legado. Actos de tipo cultural y de tipo religioso nos vamos a ver en los próximos meses. Habrá actos cuando hay festividades en las diócesis. Santa Ana tiene en julio, y tenemos otros en agosto. Santiago también en julio. San Miguel en noviembre, y hay actos especiales recordando a él a nivel, diríamos, espiritual. Ahora también debates, conferencias, foros sobre tantas cosas que él nos enseñó. Que vamos a comenzar como conferencia por etapas a hacer las publicaciones de todos estos documentos. Gracias a Dios tenemos una biografía primaria y vamos a comenzar con sus cartas pastorales. Van a ser publicadas tanto en físico como en digital. Esto va a permitir dar a conocer